muy buenas noches, perdón. Se me fue la noción del tiempo. Bienvenidos nuevamente a Radio Eleuteria, soy Santiago Said y en esta emisión estaremos analizando la manera en la que el pensamiento estético de Kant, que desarrolló en su tercera crítica, la crítica del juicio, la crítica más complicada, puede ser aplicada a la crítica literaria justamente. La sesión anterior de Radio Eleuteria estuvimos ofreciendo una aproximación al pensamiento estético de Kant y nos habíamos quedado en, por ejemplo, definición de conceptos, lo que es el juicio, la razón, la crítica y la pureza, lo definimos. Asimismo, ofrecimos una explicación con respecto a los diferentes tipos de juicio que Kant desarrolla en las tres críticas. Habíamos dicho que en primera instancia existen dos tipos de juicio que se postulan en la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, que son los juicios analíticos, principalmente el juicio analítico se define porque el predicado no da información nueva y por lo regular es a priorístico. Y otro tipo de juicio, que se desarrolla más en la crítica de la razón práctica, se le llama juicio sintético y se entiende por el hecho de que el predicado sí da información nueva y, digamos, como consecuencia lógica, se trata de un juicio a posteriori. También definimos lo que son estos dos conceptos del fenómeno, el noúmeno. Asimismo, explicamos las dos obsesiones de Kant a lo largo de su obra filosófica, que en primer lugar él trató de universalizar conceptos, es decir, tratar de hacer válido conceptos como verdad o belleza, y su segunda obsesión fue tratar de superar el conocimiento científico. Ahora, ya entrando en materia, y digo, esto lo estoy haciendo por obligación para no perder el hilo conductor de los dos programas anteriores, ya que me hubiera gustado en esta sesión hablar más de un libro, un maravilloso libro de Bernard-Henri Lévy, que se titula La barbarie con rostro humano, que tiene que ver más con la filosofía política, en virtud de estas dos noticias que hemos recibido últimamente sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner y la destitución de Pedro Castillo. Sin embargo, yo les prometo que el siguiente programa estaremos hablando de este libro, La barbarie con rostro humano, de Bernard-Henri Lévy. Sin embargo, el día de hoy vamos a tener un poco de disciplina y hablar con respecto a lo que nos habíamos quedado en el programa anterior, que es justamente Kant, la crítica del juicio. Ahora bien, ya que más o menos expliqué en lo que nos habíamos quedado, recoger un poco el hilo, en la crítica del juicio, a diferencia de la crítica de la razón pura o la crítica de la razón práctica, en donde se plantean juicios lógicos o juicios determinantes, es decir, juicios que determinan leyes, en la crítica del juicio, la última crítica, se postulan juicios de gusto, es decir, juicios reflexionantes. Y aquí nosotros advertimos que Kant se valió de los avances con respecto a la estética que realizó en el siglo XVII Joseph Addison, hablando más exactamente de su ensayo Los placeres de la imaginación. Y tampoco hay que dejar de lado el poema didáctico de Merck Akenside, que igual es un poema homónimo, Los placeres de la imaginación, en donde se plantea, vuelvo a repetirlo, esto ya lo he explicado, pero no está de más que lo vuelva a repetir. Addison plantea que en el ser humano existen dos tipos de placeres. Está el placer extrínseco o corporal, que se refiere a ese tipo de placeres que nosotros experimentamos a través de nuestras sensaciones, nuestros sentidos. Por ejemplo, el hecho de comer una manzana cuando tenemos hambre y nos provoca placer. O caminar en la playa, sentir la arena en nuestros pies, la marea, la brisa. También otro tipo de placer extrínseco o corporal serían
recibir una caricia. Sin embargo, existen otro tipo de placeres que Addison llama placeres intrínsecos o placeres de la imaginación, como se titula su ensayo. Y bueno, este tipo de placeres intrínsecos o de la imaginación se refieren a aquel placer que experimenta el ser humano no a partir de sus sentidos, sino a partir de, bueno, lo que él llama el espíritu, o más exactamente la reflexión. Es cuando nosotros experimentamos placer al contemplar una obra de arte, es decir, cuando nosotros escuchamos una linda melodía, cuando vemos, no sé, digamos, pongamos por ejemplo una película de Kieslowski, leemos una novela, vemos una obra de teatro, contemplamos una pintura, una escultura, y nos provoca placer el contemplarla, esa obra de arte. Bueno, Addison a eso lo postula como los placeres intrínsecos o los placeres de la imaginación. Y bueno, si nosotros leemos la Crítica del Juicio, no podemos dejar de advertir que Addison está presente en los postulados kantianos, porque Kant plantea justamente que, a diferencia de los juicios lógicos o juicios determinantes, los juicios de gusto son juicios reflexionantes. Esto quiere decir, y esto es algo bastante profundo, que yo, digamos, las veces que he dado clases de literatura, siempre lo trato de exponer con claridad, para que no se confunda. Tomando, por ejemplo, la literatura de terror, digamos que aquella sensación que nosotros experimentamos, por ejemplo, al leer un relato de Edgar Allan Poe o de Guy de Maupassant, aquella sensación que experimentamos al leer este tipo de autores que pertenecen a, no sé, a la corriente romántica oscura, es una sensación muy diferente a la que nosotros podríamos experimentar en la vida real con respecto a un peligro o algo que en verdad provoque miedo, que en verdad provoque terror. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que todo el mundo ha leído, no sé, El gato negro de Edgar Allan Poe. Este relato también escrito. Bueno, yo creo que muchas personas que están escuchando este programa han leído ese relato. Y cuando nosotros leemos a Poe, realmente nosotros no sentimos terror. Nosotros realmente lo que experimentamos es un placer. Es un placer que, bueno, nos lleva a la reflexión del hecho de que nosotros nos encontramos en una situación segura y que simplemente estamos experimentando de manera filtrada, de manera asimilada, aquellas sensaciones que de manera ficticia experimenta el personaje. Y no es lo mismo leer un relato de Edgar Allan Poe a realmente vivir una situación de peligro en la que, digamos, un maníaco, un psicópata intente hacernos daño. Es un tipo de experiencia que se desmarca absolutamente de aquellas sensaciones que nosotros podemos experimentar al leer literatura de terror. Con esto, para resumirlo, lo que yo trato de decir es que las experiencias de la vida real son absolutamente diferentes a las experiencias que nosotros vivimos al contemplar una obra de arte. Es por eso que, bueno, los postulados de Kant con respecto a los juicios de gusto, que también se les llama juicios reflexionantes, son absolutamente diferentes a las sensaciones de la vida real. No es lo mismo encontrarnos verdaderamente en una situación de peligro en donde el miedo es auténtico, a encontrarnos en nuestra casa leyendo un relato gótico. Es por eso que, bueno, es muy importante comprender estos postulados de Kant en la Crítica del Juicio. Ahora bien, ya que expliqué a grandes rasgos lo que Kant intenta exponer con respecto a la diferencia entre juicios lógicos y juicios de gusto, los juicios de gusto no tienen categorías, no cuentan con categorías a diferencia de los juicios lógicos o juicios determinantes. Ya expliqué qué son las categorías, es decir, son
normas o leyes que guían nuestro pensamiento. Sin embargo, los juicios de gusto, a pesar de que no cuentan con categorías, buscan ser universales. Para ello, los juicios de gusto cuentan con un principio a priori, que Kant le llama finalidad. La finalidad es un supuesto y a la vez una condición necesaria. ¿Por qué se le llama un supuesto a la finalidad? Bueno, porque la finalidad, a diferencia de una categoría, no puede ser demostrable. No hay evidencia empírica que la sustente. Y también se le conoce como una condición necesaria porque aspira a la universalidad. Y bueno, la finalidad no es objetiva porque no implica causas. Ahora bien, la finalidad, y esto lo expliqué al final del programa anterior, la semana pasada, la finalidad se representa a través de dos maneras. La primera es que la forma del objeto produce placer. Esto lo expliqué también con esta frase de que lo bello es aquello que place universalmente sin necesidad de concepto. Tomando como ejemplo el hecho de que nosotros no dominemos, no sé, el japonés, pero que cuando escuchamos una canción en japonés, pues nosotros no entendemos absolutamente nada de lo que dice esa canción y sin embargo nosotros experimentamos placer al escucharla, ya que justamente la finalidad es eso, la forma del objeto produce placer. Por lo tanto, no nos interesa tanto qué dice la canción, sino que es la misma estructura que la compone, es decir, la melodía, lo que nos causa goce. Y la segunda manera en la que se representa la finalidad, y esto ya tiene que ver con la segunda y última parte de la crítica del juicio, que es el juicio teleológico, es cuando el objeto es el cumplimiento de un fin en la naturaleza. Y es por eso que Kant advierte que un ser es un ser en la medida en la que es causa y efecto de sí mismo. Pero bueno, esto es un análisis que dejaremos en algún otro programa, ya que en este momento nos vamos a centrar en lo que es la crítica del juicio estético. Y pues bien, la finalidad es el nexo que une el fenómeno y el noúmeno. Vuelvo a repetirlo. El fenómeno es aquel concepto que desarrolla Kant con respecto a todo aquello que se puede advertir, se puede conocer a través de los sentidos. Es lo material, aquello que podemos tocar, ver, experimentar con nuestras facultades propioceptivas. Eso es el fenómeno. O dicho, digamos, en términos platónicos, es el mundo sensible, el mundo de lo material. Y el noúmeno es aquello que es intangible y que únicamente es inteligible. En términos platónicos se le conocería como el mundo suprasensible, el mundo de las ideas, el mundo de la libertad. Ahora bien, es la crítica del juicio la culminación de esta segunda obsesión de Kant de tratar de superar el conocimiento científico, ya que justamente la finalidad es el puente, es decir, el nexo que une el fenómeno y el noúmeno. A partir de este postulado, Kant explica que la finalidad, o más exactamente, las obras de arte, son expresiones fenoménicas del noúmeno. Esto puede sonar un tanto complejo, pero en realidad no lo es. Cuando Kant explica que las obras de arte, pintura, escultura, música, literatura, son expresiones fenoménicas del noúmeno, quiere decir que la obra de arte es la materialización del pensamiento. Pero no debemos de equivocarnos, no caigamos en el error en ese clásico error que han caído tantos supuestos críticos literarios del siglo XX que intentan decir que la obra de arte es el reflejo de la vida del autor o es el reflejo de su biografía o es el reflejo del Geistesgeschichte del que hablaba Hegel. No, Kant no trata de explicarlo de esa manera. Por lo tanto, es importante entenderlo bien, no hacer segundas lecturas, no hacer sobreinterpretaciones de los postulados de Kant. Esto lo explicaré más adelante. Ahora, otro rasgo que distingue a la crítica del juicio es cuando se postula que la belleza
nos capacita para contemplar la naturaleza como manifestación del noúmeno. Y a partir de aquí, Kant desarrolla los diferentes tipos de juicios de gusto, los cuales se clasifican en 4. Son juicios de cantidad, en primer lugar, juicios de cualidad, en segundo lugar, juicios de relación, en tercer lugar, y finalmente, juicios de modo. Ahora, a partir del primer tipo de juicio de gusto, que se le llama juicios de cantidad, existen 3 ramas. Juicios de cantidad universales, particulares y singulares. En los juicios de cualidad, en los juicios de gusto de cualidad, están los juicios afirmativos, negativos y limitativos. En el tercer tipo de juicio de gusto, que son los juicios de gusto de relación, están los juicios categóricos, juicios hipotéticos y juicios disyuntivos. Y en cuarto y último lugar, los juicios de gusto de modo se clasifican en problemáticos, asertóricos y apodícticos. Esto puede parecer un tanto complejo, sin embargo, existen ciertas categorías estéticas que se acoplan a este tipo de juicios de gusto. Ahora, por ejemplo, una categoría estética muy conocida, bueno, no conocida, muy hablada, muy difundida, pero mal comprendida, es la categoría de lo sublime. De hecho, Kant tiene un ensayo que escribió en su juventud que se titula Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, pero que perfecciona en la crítica del juicio. Y lo sublime está relacionado con los juicios de gusto cuantitativos. Se puede definir lo sublime como una violencia de la imaginación estimulado por el espectáculo dinámico de la naturaleza. Este concepto, más exactamente esta categoría estética de lo sublime, lo podemos rastrear, al menos su origen, en el libro Sobre lo sublime de Longino, o bueno, el falso Longino. Pero Kant explica que lo sublime está relacionado más con el noúmeno, es decir, con lo inteligible, en confrontación con el fenómeno. Lo sublime es nouménico, es inteligible, tiene que ver más con lo subjetivo, con las sensaciones, porque lo sublime no puede estar relacionado en forma alguna con el contenido en la forma. Lo sublime es una sensación de displacer que experimenta el ser humano al contemplar justamente un espectáculo dinámico de la naturaleza, y este sentimiento de displacer es una violencia de la imaginación, estimulado por una fuerza que supera lo humano, lo racional. Digamos que lo sublime lo podemos encontrar en la naturaleza cuando un volcán hace explosión o cuando existe una tormenta en el océano, o cuando vemos a distancia una guerra. Sin embargo, nosotros advertimos este espectáculo dinámico de la naturaleza en una situación segura, en una situación en donde nosotros sabemos que no nos va a pasar nada, que no corremos peligro, que nuestra vida no va a dejar de existir. Entonces, ese es el sentimiento de lo sublime, esa sensación de displacer que nosotros experimentamos a partir de un estado de seguridad, pero que contemplamos aquella fuerza que es justamente, no se puede cuantificar porque es enorme, supera cualquier límite, y justamente ese es el sentimiento de lo sublime, es justamente encontrarnos en una situación segura, en donde nosotros contemplamos aquello que supera cualquier fuerza, cualquier cantidad. Yo espero que haya quedado claro la explicación del sentimiento de lo sublime. Y para apurarnos un poco, lo bello, a diferencia de lo sublime, está más relacionado con lo cualitativo, con la cualidad del objeto. Y bueno, se relaciona... lo bello es lo que relaciona el fenómeno y el noúmeno. Se trata de un goce contemplativo, a la manera de Addison, y a partir de esta categoría de lo bello,
Kant lo postula de manera más detallada. Lo bello es aquello que causa placer sin necesidad de concepto. Es decir, lo bello es aquello que place universalmente sin necesidad de concepto. Y a partir de aquí, trata de diferenciarlo de otro tipo de categorías, por ejemplo, lo agradable o lo bueno. Porque para Kant lo agradable es aquello que satisface el deseo o la inclinación. Digamos, lo agradable, por ejemplo, es una comida. Es aquello que, digamos, satisface nuestro cuerpo. Digamos, a la manera de Addison, sería un placer extrínseco o corporal. Eso es lo agradable. Por ejemplo, recibir una caricia, un beso, comer, dormir, aquello que satisface nuestros deseos o nuestras inclinaciones morales. Y esto, digamos, lo podemos advertir tanto en el ser humano como en los animales. Ahora bien, lo bueno, a diferencia de lo agradable, lo bueno se determina porque el objeto al que se le atribuye, más exactamente, el objeto se le atribuye un concepto. Y bueno, esto es básicamente un juicio moral, lo bueno. Sin embargo, lo bello es aquello que sin necesidad de deseo o inclinación place, produce placer. Ahora bien, ya que expliqué estas categorías que nosotros podemos encontrar en observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime o la crítica del juicio, nosotros debemos preguntarnos cómo es que todas estas ideas de Kant se pueden aplicar a la literatura, más exactamente a la crítica literaria. Y la definición que podríamos tener de la palabra literatura en términos kantianos sería la siguiente. La literatura sería una creación humana accesible a la razón, que aspira a la libertad, persigue una finalidad sin fin, confiere de valores estéticos a su expresión sígnica y que forma parte del ámbito cultural de una sociedad. Eso sería la definición kantiana de la literatura. Y si el tiempo me lo permite, voy a explicar parte por parte la definición kantiana de literatura. Y ustedes se preguntarán por qué se podría definir a la literatura como creación y no como producción. Muy sencillo, porque algo que es producido es aquello que está desdiferenciado, es decir, que es repetible, que se parece uno a otro. En cambio, todo aquello que produce el ser humano a partir de la imaginación, porque justamente la literatura es una creación imaginativa, y todo aquello que es creado por el ser humano a partir de su facultad de la imaginación y de la razón, es diferenciado, se diferencia, es irrepetible a lo largo de la historia, es único, es algo que jamás se va a poder hacer de la misma manera. Por lo tanto, la literatura es creación, no es producción. Ahora bien, esto puede parecer un tanto perogrullante, un tanto obvio, pero ¿por qué también se le llama a la literatura, que es, además de creación, es una creación humana? Bueno, esto, aunque parezca obvio, no lo ha sido así a lo largo de la historia, de la estética, ya que, por ejemplo, Platón planteaba que la literatura era una creación, sí, pero no era una creación humana, era una creación divina. Es por eso que en las epopeyas de Homero, el inicio de las epopeyas, siempre se le pide a la musa que inspire al rapsoda para cantar las aventuras, las experiencias del héroe. Ahora, en la crítica literaria contemporánea, estamos hablando de Michel Foucault o de Roland Barthes, plantean que sí, la literatura es una creación, pero no es una creación humana, es una creación de lenguaje o una creación social. Sin embargo, esto lo explicaré un poco más adelante en el último bloque, así que yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria para finalizar con esta definición kantiana de la literatura. Así que bueno, no se vayan. Muchísimas gracias.
muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Para finalizar con esta sesión, habíamos explicado que la literatura es una creación humana. Platón planteaba que la literatura es una creación divina. Roland Barthes explicó en el grado 0 de la escritura que la literatura es una creación del lenguaje, ya que, bueno, lo que él decía es que la literatura, más exactamente el lenguaje es el que domina al ser humano. No es al revés. No es que el ser humano, posea la facultad de comunicarse a través de signos lingüísticos, sino que es el lenguaje el que domina al ser humano y que le obliga a hablar, a comunicarse, a intercambiar ideas a través de palabras. De hecho, en ese mismo ensayo, Roland Barthes plantea que el fascismo se distingue por obligar a hacer, no por prohibir, sino por obligar a hacer. Por lo tanto, el lenguaje es fascista porque obliga al ser humano a comunicarse, a intercambiar ideas a través de signos lingüísticos. Lo cual es algo absurdo, es algo hasta ridículo, porque, si está diciendo que el lenguaje no nos permite ser libres, entonces las personas que padecen de algún problema de habla o que son sordomudos son absolutamente libres. Es una chorrada que, nosotros no lo advertimos tanto, pero porque, Roland Barthes era un muy buen escritor, pero un pésimo crítico. Y estaría diciendo que es como decir que los adjetivos sustantivados, como la palabra moral o la palabra bueno, existen y tienen existencia propia. Pues no es así. Es lo mismo que decir que las prosopopeyas, estos tropos de la retórica, tienen existencia material en el mundo. No, nosotros controlamos lo que decimos, no hay que quitarnos esa responsabilidad. Nosotros somos absolutos responsables de lo que pensamos y lo que decimos. No hay que culpar al lenguaje, es decir, no hay que culpar a un concepto abstracto de aquellos errores que cometemos. Pero lo que planteaba Roland Barthes es que el lenguaje es el que domina al ser humano y por lo tanto, al ser el lenguaje el dominador, es el verdadero creador de la literatura. Es por eso que para Roland Barthes la literatura es una creación lingüística, es una creación del lenguaje. En cambio, y algo muy, muy parecido a lo que planteó Roland Barthes fue Michel Foucault. A lo largo de varios ensayos que él expuso, él planteaba que la literatura es una creación no divina, no lingüística, sino una creación social, que son las sociedades las encargadas de crear la literatura. Que no es que el autor sea un sujeto absolutamente indispensable para la creación de una obra de arte, sino que es la misma sociedad la que impulsa a que el autor escriba una novela, escriba un cuento, un relato, una obra de teatro. Es decir, que más exactamente la obra literaria es producto de su tiempo, de las circunstancias en las que fue creada, lo cual es también falso. Y es por eso que es tan importante comprender la crítica del juicio de Kant, porque, yo tengo diferentes argumentos, muchos argumentos, que pueden rebatir todos estos planteamientos absurdos de la crítica literaria antigua y la crítica literaria del siglo XX, ya que, si realmente esto es así, si la literatura es producto de las circunstancias en las que fue creada, ¿por qué solamente hubo un solo Dostoyevsky? ¿Por qué solamente Dostoyevsky fue el único autor de la Rusia zarista del siglo XIX quien perfeccionó la novela polifónica? ¿Por qué fue Dostoyevsky el único autor ruso que tuvo ese sello, ese estilo literario, a diferencia de otros escritores? Por ejemplo, ¿por qué Nikolai Chernyshevsky no tenía el mismo estilo de Dostoyevsky si finalmente él también era ruso, él también vivió en el zarismo en el siglo XIX, en las mismas circunstancias sociales que Dostoyevsky? Es algo, son este tipo de argumentos lógicos que no tienen una respuesta en
los ensayos de crítica literaria del siglo XX, de la escuela francesa, postestructuralista, porque realmente han deformado tanto la crítica literaria que han tratado de hacer política a partir de la crítica. Y la importancia que tiene Kant en la crítica literaria es justamente esta, la de despolitizar la literatura, de que realmente la literatura sea analizada estéticamente, no políticamente, no moralmente, no psicológicamente, que la literatura sea, digamos, una disciplina pura, que tenga pureza, que se entienda la literatura a partir de términos absolutamente literarios, descontaminarla de todos estos intereses espurios que actualmente en las universidades nos han inculcado con calzador, nos han tratado de meter la política en la literatura con calzador, a la fuerza. Es por eso que, bueno, yo trato de hacer esta labor en esta radio y en todos lados, en algunas universidades en donde he dado clase, algunos talleres. Yo me he encargado de que las personas traten de comprender y valorar una obra literaria en términos absolutamente estéticos, despolitizar la literatura, porque representa un gran peligro, ya que nosotros estamos fomentando el populismo que tanto daño nos ha hecho como país, y tratar de alejar la política de la literatura, la ideología. Y pues bien, yo agradezco mucho a La Voladora Radio por darme este espacio. Agradezco mucho a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y a usted, amigo Radio Escucha, yo los invito a ustedes a sintonizarnos el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche. A través de La Voladora Radio estaremos analizando La barbarie con rostro humano, este libro de Bernard-Henri Lévy, un gran politólogo francés. Y pues bien, esto fue Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Soy Santiago Said. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales: Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org Radio Eleuteria. Y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuteria. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria. La verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.